Bueno, celebramos que estén con nosotros por nueva vez la doctora Cristina Aguiar, embajadora, y el doctor José Miguel Vázquez, ambos constitucionalistas, porque nos han ayudado desde mediados del año pasado, digamos que desde el mes de octubre del mes pasado, nos han ayudado mucho a comprender el contenido, las experiencias que motivaron la sentencia 168-13, que estableció con precisión los límites de nuestra nacionalidad. Pero el amigo Vázquez es también el delegado político del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral. Y ayer se produjo lo que parece ser la escisión definitiva. Lo único que marcaron, eso se marcó por dos eventos, uno institucional del PRD y el otro iniciativa de un sector que lidera Hipólito Mejía. Nos gustaría, buenos días a ambos. Bienvenido. Nos gustaría saber, así sea rápidamente antes de entrar en la materia para la que fueron solicitados, que es el tema constitucional. Que usted nos diga, doctor, por favor, resumido, ¿qué pasó ayer en ese evento del PRD y de qué manera contribuye a poner las cosas en su lugar dentro de esa organización? Sí, definitivamente ahí se rompe ya un hito en el que necesariamente se da lo que son los procesos históricos y dialécticos, que es el cambio de estructura, cambio de los procesos. Ahí tenemos una actividad ordenada, pacífica, inteligente, que se produjo ayer, institucional, en la cual fue completamente exitosa. De 15 frentes de masa que deben ser elegidos en esta convención, que es el preámbulo de la convención, fueron elegidos ya 7, y sobre todo el modo en que se eligió, donde el PRD entendió que no debe seguir dando muestras de división, de conflicto interno, y fueron prácticamente planchas consensuadas. En una muestra más de que es un partido organizado, de que es lo que se quería, de que es un partido disciplinado, y así sucesivamente van a seguir produciéndose las diferentes etapas, las nuevas etapas de la convención. Tenemos previsto en las próximas semanas continuar eligiendo las 8 faltantes, 8 frentes faltantes. Luego del 11 al 18 de marzo se inicia la inscripción de las candidaturas municipales que se van a desarrollar luego en abril. Luego siguen las inscripciones de las candidaturas nacionales que se van a desarrollar en julio, y en agosto serán proclamadas ya y juramentadas todas las autoridades del partido. ¿Cuáles fueron los 7 frentes que se tuvimos el de abogados, que fue Pérez Borque, el que salió electo, anterior presidente del Colegio de Abogados, Tito Ramírez, de Barrial y Comunal, Hugo Bautista, por los médicos, Jorge Ramírez, Deportes, Julio de Peña, por los profesionales y técnicos, Samuel Peña, por los ingenieros, y César Soto, por el Frente Sindical. Muy bien. Se está dando un proceso interesante, donde, le decía, se está rompiendo con ese esquema de tradicionalismo y cara permanente, sí, por una nueva... Muy bien, miren, señores, estamos a 3 días de celebrar nuestra fiesta patria. Así es. Concluimos el año, probablemente el año de mayor trascendencia en cuanto a afirmar nuestra nacionalidad por aquello de la sentencia, la gran movilización que generó, el respaldo del gobierno y del presidente de la República a todo esto, a esa participación del presidente en CELAT es histórica. Bueno, en fin, que esta antesala de celebración debe marcar entonces más grandes hitos por aquello de que estamos afincando más sólidamente nuestra nacionalidad y nuestra soberanía. Toca a ustedes proyectar estos eventos. Buenos días de nuevo. Muy buen día. Bienvenido. Cuéntenos. María Cristina Aguiar, doctora. Sí, yo creo que efectivamente este 27 de febrero es un 27 de febrero diferente.
que debe marcar las conciencias de todos los dominicanos. Pero además les tengo buenas noticias, es que nosotros no estamos aislados en este movimiento de reafirmación del Estado Nacional, de la nacionalidad, de la independencia y la soberanía. Esa es la tendencia que han observado los investigadores de los principales centros de estudio de relaciones internacionales. Quiero, por ejemplo, citar a Borja Lacheras del Centro Europeo para las Relaciones Internacionales, de Estudio de las Relaciones Internacionales, quien dice, citado en un artículo del País Internacional, que la tendencia actual ya no es al intervencionismo, eso quedó en los años 90. Así que los personajes que en este escenario dominicano están hablando, ¿verdad?, cosas que ya están totalmente fuera de tono, contando además con la intervención de CARICOM, del gran socio comercial de la República Dominicana, que es los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, etcétera. Tienen unos cuantos vagones de retraso, porque ya esa no es la tendencia. La tendencia es a la afirmación de la soberanía, a ponerle realmente un paro al intervencionismo, porque los estados quieren poder resolver sus asuntos ellos mismos. Eso de los años 90 tiene una explicación. Fue después de la caída del muro de Berlín y además la participación exitosa de una coalición internacional para someter un Estado que había violado la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas contra otro, el caso de Irak contra Kuwait, la operación Desert Storm. Oso del desierto. Exacto, ajá, el zorro del desierto. Tormenta del Sí, desierto. o tormenta del desierto, Tormenta del desierto. Desert Storm, sí. Y en esa algarabía que produjo, ¿verdad?, esa coalición exitosa, entra esa doctrina del intervencionismo y además secundada por El gran poder del norte. la doctrina de la injerencia humanitaria, de la obligación, del deber de injerencia humanitaria, de la responsabilidad de intervenir en caso de violaciones masivas de los derechos humanos. Bueno, todo eso es la secuela de esos dos eventos históricos que se suceden casi el uno detrás del otro, pero ya no estamos ahí. La globalización con sus migraciones, además desenfrenadas, y el querer borrar las fronteras, las identidades, está provocando esta reacción por parte del Estado Nacional, pero de las poblaciones sobre todo, de que nosotros no nos interesa que nos fundan en una masa enorme, informe, como si fuera un blob. Nosotros tenemos una identidad cultural, tenemos un país, una frontera, etcétera, y estamos viendo que el tema de las migraciones en Europa no sale de las primeras planas. Acaba de suceder ahora un incidente en Melilla, porque a principios de mes fue Ceuta con 15 muertos, ahora 500 subsaharianos se lanzaron al ataque de la valla de Melilla para penetrar en territorio español, y los gendarmes marroquíes tuvieron que pedir ayuda y fue calificada por las autoridades de muy violenta. Cuando usted tiene 500 personas que se lanzan contra una valla, eso es un espectáculo sí bastante lamentable y poderoso, pero es viendo, ¿no?, de que todos estos fenómenos están llevando los estados a protegerse. Caso de Suiza. El caso de Suiza con el referéndum de hace 2 domingos, de que el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea lo pararon, porque por ahí se le estaba colando mucha gente. Y además los suizos tienen una historia y una tradición de defensa de su carácter nacional, ¿no? La Confederación Helvética es algo muy particular y nunca se ha querido integrar a Europa. Tiene muchísimos acuerdos, son más de 200 acuerdos bilaterales con Europa, pero ellos no han querido nunca integrarse. ¿Por qué? Porque eso sería la pérdida de su carácter, de su identidad nacional. Profesora, antes de irme, lo que usted ha dicho es correcto, sin embargo, todavía los aletazos de la aplicación del jus soli por razones humanitarias, cuando no están, cuando no constituyen una figura predominante en la Constitución, que el jus sanguinis le va por encima, es el caso dominicano,
provocan una situación para siempre intentando que la comunidad internacional intervenga. Por ejemplo, en República Dominicana, derrotado en el plano jurídico, con el remedio puesto en la misma sentencia, reconocido el remedio cada vez que hay foros internacionales medianamente comprensivos, cuando se le presentan los niveles de solución que se le está dando a la situación, parten del criterio de que un Estado puede y tiene toda la prerrogativa para legislar sobre nacionalidad e inmigración. Y a partir de ahí, la secuela que dejan las legislaciones de orden humanitario, la ley lo prevé. Sin embargo, yo noto de unas semanas para acá que se intenta movilizar a través del humanismo y de la confrontación étnica, valga la exageración. Sí. Por ejemplo, una supuesta iglesia evangélica distribuye miles de t-shirts en zonas fronterizas, en regiones con alta vulnerabilidad de migración y de indocumentados. Y entonces, por una razón, la iglesia se llama, ¿cómo es? Defendamos y protejamos nuestro territorio, recuperemos nuestro territorio. Ellos dicen que el territorio es divino, pero miren qué casualidad. Sí. Entonces, esa es una, y eso aparece con un costoso espacio pagado en página 3 de los periódicos. Los que saben de eso, saben la que página completa. una Esa se página selecciona completa, previamente. donde ponen a una muchacha, objeto de la sentencia, a la señora, ¿cómo se llama? La señora de Guy Pierre, sí. A hablar un lenguaje que ni el secretario general de Naciones Unidas habla ese lenguaje, el lenguaje que le escribieron que ella le está diciendo al presidente. Y entonces entonces espacio pagado por una poderosa ONG. ¿Tú lo viste? Sí. Entonces, de repente uno se encuentra que hay un cambio de estrategia. Ya no se van a ir al plano jurídico porque están derrotados. Ahora van a movilizar a las masas a partir de, yo nací aquí, ustedes me denacionalizaron y usted dijo que usted iba a buscar una salida humanitaria. No, pero el llamado al presidente es a propósito de lo que se espera será por el presidente. Sí, pero el proyecto de ley. Claro, pero te tiene movilizado a la frontera. Quiere condicionar al con Estado un dominicano. exministro de asuntos relacionados con la migración y la extranjería en Haití, La diáspora. que es el jefe, ahora es un pastor evangélico. ¿Ahora es pastor evangélico? Sí, él anda con una iglesia, pero la iglesia dice que recuperemos el territorio. Y eso no está reglamentado en este país. Porque es evidente que eso es una estrategia. Porque eso es una estrategia. Me la encuentro muy inoportuna. De trasegar una acción a la otra. No, pero eso es inoportuno y peligroso. Peligroso y muy equívoco. Definitivamente lo que hay que separar es lo que son los derechos de la nacionalidad con lo que son los derechos humanos. Con lo que es el compromiso del Estado de nacionalizar a los ciudadanos que manda su Constitución y sus leyes, y con lo que son los tratados internacionales que establecen la patria. Si estamos hablando exactamente de extranjeros que vienen desde Haití, que son nacionales desde Haití, con eso no veo ningún tipo de problema, ni en foros nacionales ni en foros internacionales, porque creo que estamos en condiciones y hemos demostrado estar en esas condiciones de poder demostrar jurídicamente que tenemos la razón. Sí. O sea que ahí no tenemos ningún tipo de problema, salvo los escándalos mediáticos que quieren hacerse. Exacto. Pero lo que es la nacionalidad y lo que es la apatridia, eso está sumamente claro. Sí. República Dominicana tiene un principio de nacionalidad para los extranjeros, que es el jus soli. ¿Por qué? Porque el jus soli descansa precisamente en las personas que vienen y nacen en el país de hijos extranjeros. Su nacionalidad va a depender del estatus migratorio que tengan esas personas. Si son personas que están en tránsito, que yo decía en estos días en una conferencia, ese tránsito no es una palabra gramatical. Ese tránsito es un renglón, una categoría migratoria que está prevista, tanto estuvo prevista en la Ley 95 de 1939 como en la Ley 28504, con el único cambio de que en la 95 decía no inmigrante y en la 28504 dice no residente. Pero es lo mismo, no han cambiado casi ni siquiera las palabras, como no ha cambiado el precepto constitucional de no tránsito y de quiénes son los dominicanos desde el 29 hasta la fecha, que fue lo que dijo la sentencia. O sea, son estandartes jurídicos permanentes que se han mantenido por décadas y décadas. Entonces, el extranjero que nace en el país, si está en esa categoría, la propia Constitución dice que no le corresponde la nacionalidad dominicana.
sino a los residentes en República Dominicana. Y la ley de migración dice quiénes son los residentes, porque la Constitución no lo puede decir todo. La Constitución manda las leyes, y las leyes son las que describen. La Constitución da los mandatos. Exacto. Entonces, eso definitivamente es lo que ocurre. Ese renglón de no residente no le corresponde. Y en no residente no me pueden decir que los ilegales son que los ilegales del 70 son residentes. Eso es imposible. Son no residentes, y eso lo manejó muy bien la sentencia de la Suprema del 2005, cuando planteaba precisamente que cómo es posible que usted pretenda que alguien que entre legalmente al país, usted le diga que su hijo no es dominicano, y alguien que entre ilegal, usted le diga que sí lo es. O sea, alguien que cumplió con los estándares legales, usted lo reprima y le diga al que no lo hizo, usted sí tiene razón, a usted le corresponde. Entonces, de eso es que estamos hablando. Exacto. Ahora, el punto específico con relación a ese gesto de humanidad que plantea el presidente, en virtud de la posesión sobre la nacionalidad que han tenido ciudadanos, no solo de Haití, porque no puede tipificarse y segmentarse la ley, sino de todos los extranjeros que hay, españoles, hay de Siria, hay de muchas partes del mundo, que están aquí hace muchos años, no tienen ningún tipo de documento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ya están inscritos en el registro civil. Entonces, esos errores del Estado, el Estado deberá buscar la fórmula, y la hemos planteado en otras ocasiones, de cómo responder a sus propios errores. Sí. Porque lo inscribieron en el registro y le han dicho a usted, en virtud de que este registro es para dominicanos, usted tiene 40 años inscrito en este registro, y ellos han hecho acopio de ese mandato y han hecho su vida. Pero una cosa es ese sector que registró, que fueron registrados en el registro civil dominicano, y otro es los millones tal vez que de una u otra forma se le da la oportunidad de que las parturientas entren a dar a luz y para que salgan de nuevo, y muchas se quedan. Entonces, que también eso se le indique que son dominicanos, independientemente de que incluso hay una ley tan específica de migración como es la 28504, que en su artículo 28 especifica qué se debe hacer con los hijos de extranjeros que nacen en el país en categoría de tránsito. ¿Qué se hace? Se inscriben en un libro registro, el famoso y vilipendiado libro rosado para extranjeros, y de ahí se hace un procedimiento a través de Cancillería, Embajada, a los fines de que esas embajadas de cada país del origen de sus padres le haga el procedimiento adecuado y le consigne la nacionalidad. Porque el problema es, y aquí la doctora está bien clara en eso, con relación a qué es lo que manda las convenciones internacionales con relación a las personas que nacen en un territorio. El Estado está obligado a proveerle un nombre, Sí. un registro y la nacionalidad del país que le corresponda. ¿Qué le corresponde? Que le corresponda. ¿Qué está haciendo el Sí. país? Que la que le corresponde se la está enviando a través de embajada a cada país para que ellos, en función de que le corresponde esa, lo asienten en su... Sí, no, Hay una naturalmente. situación en esto que se ve, y es la resistencia precisamente al plan de regularización. El mismo hecho de que un grupo que trate de decirle al país que está diseminado por el territorio nacional es una expresión de un elemento que quiere interferir en este proceso. Porque, por ejemplo, los sudamericanos que están en República Dominicana, escuchaba, por ejemplo, a un ciudadano argentino hablar del tema, y él decía, pero esto es interesante porque incluso ahora migración le da un trato a uno más fluido cuando uno presenta su expediente, y ven una tensión por regularizar a los extranjeros que están en el territorio nacional. Sin embargo, esa es la parte que y es como si se tratara de distraer todos estos esfuerzos, porque esto ocurre en un momento. Haití y República Dominicana con un diálogo abierto, Sí. que tienen en agenda la tercera reunión, los esfuerzos nacionales precisamente para que este plan de regularización sea efectivo, que la República Dominicana se cree en las condiciones de que a los extranjeros y extranjeras se les respeten sus derechos, Sí. y uno se encuentra con este ruido. ¿Esto cómo ustedes lo ven? Mira, de hecho, no sé la doctora, de hecho,
ya el gobierno ha dado muestra de que está empeñado en darle forma a la regularización, porque hay un acuerdo ya con la OEA a los fines de documentar a todos los extranjeros que están aquí. Ya tenemos informaciones de que por lo menos la OEA y otros organismos internacionales han contribuido a que en Haití ya estén por encima del 60% de documentación de los ciudadanos dentro del territorio haitiano. Un registro civil ya del 60%. Más del 60% dentro de Haití. Pero está funcionando entonces, porque ellos tenían 6 millones de personas sin identidad. Están avanzando. Entonces ahora se llegó a un acuerdo también en que se iban a documentar desde aquí a los que están aquí con documentaciones lógicamente de sus países. De sus países, sí. Entonces, pero en ese sentido hubo una declaración preocupante de Martelly, porque vamos a documentar a los que sean verdaderamente haitianos. Eso de verdaderamente yo no entendí. Perdón, él no puede referirse a más nada que a su propia constitución, Sí. o él va a inventar. Y las constituciones haitianas, desde la fundación del Estado haitiano, proclaman el mismo principio, que son haitianos, los hijos de haitianos, padre o madre, o ambos, donde quiera que nazcan. Pero entonces, hay un detalle, él tiene doctora. que referirse a su marco legal. Sí, pero hay un detalle. Las autoridades haitianas declararon hace aproximadamente 15 días que iban a enviar al país unos funcionarios para que se movilizaran. Así, las unidades móviles. Unidades móviles en Sí. todo el país para registrar a los verdaderos. Sí, a los verdaderos haitianos. A los verdaderos haitianos. Sí. Y yo pensé que el mecanismo era a través del consulado o de la embajada haitiana. Así es como debe ser. Iban a ir los haitianos y entonces ellos pueden ir. Al frente de... Pero lo de la unidad móvil y recorrer el país para ubicar a los verdaderos No, eso haitianos. es Como que no imposible. entendí mucho yo Es eso. imposible y el Estado Dominicano no lo puede permitir. Claro que no. Eso hay un mecanismo para eso, que es el mecanismo consular, porque está previsto en la Convención de Viena Eso sobre las pensaba. relaciones consulares de Exactamente. 1963. Entonces, el Estado Dominicano no puede permitir que unidades móviles se estén paseando por el territorio nacional para ellos detectar ¿Cuáles son los verdaderos haitianos. Sí. No, nosotros sabemos cuáles son los verdaderos haitianos, lo que la Constitución haitiana declara como haitianos. Entonces, no es para venir y hacer ellos una discriminación entre ellos mismos y decir, bueno, todo esto que nosotros no hemos reconocido, esos son sus dominicanos, mire a ver lo que ustedes hacen con ellos. mire, yo estuve leyendo hoy un editorial de uno de los periódicos matutinos, interesantísimo, y que podría poner en alerta a las autoridades dominicanas, porque ciertamente, y desde el campo geopolítico, se mantienen posiciones muy sólidas sobre el desarrollo de los países y en base a qué deben desarrollarse. Y se sostiene que ningún país puede lograr un estandarte, un estándar, un nivel positivo sobre un desarrollo si no conserva su soberanía y no Control fronterizo. si no mantiene un control fronterizo. Porque a través de ese control fronterizo, y más nosotros, cuando nuestros principales socios comerciales son precisamente Haití, de no tener ese control, se descontrola todo, valga la redundancia. No hay forma de nosotros poder canalizar la parte económica, la parte financiera, la parte de la seguridad jurídica, si no tenemos control sobre la frontera. Así es. Pero así es. Pero mire una cosa, Y, doctor, discúlpeme, ¿no cree usted que ha llegado el momento de pensar ya en que ese control se torne un poco más específico y aquello del muro que iniciaron los haitianos, darle continuidad y declararlo una acción ya de los dos estados, en procura de que se quede esto claramente establecido? Bueno, si no de los dos estados, entonces hagamos un referéndum dominicano, como hicieron los suizos, sobre el control de sus fronteras y el principio de libre circulación con la Unión Europea, y que los dominicanos decidamos libremente, libérrimamente, si queremos o no un muro en la frontera. Porque de todas maneras, Sería interesante eso. todo el que se ha dedicado a estudiar el tema de la frontera, sea los generales israelíes que vinieron aquí hace 5 años, sea el experto en geopolítica que contrató
el doctor Leonel Fernández para que le estudiara la frontera, gran experto en geopolítica francés, profesor de la Escuela de Guerra, todos han concluido que si no se hace un muro o que si no se le ponen verdaderos hitos a la frontera para securizarla, no, o sea, no hay modo. Son 392 kilómetros de norte a sur. Entonces, a eso hay que prestarle atención, porque podemos hacer planes de regularización de todos los colores, tamaños y formas, una ley de naturalización, y lo que eso va a hacer es que va a tener un poderoso efecto de llamada, porque la frontera sigue en el mismo estado en que está. Bueno, pero si cruzamos, de todas maneras tenemos el chance de que nos regularicen y además después nos van a dar la nacionalidad. Entonces, así no puede ser, porque eso no es lo que está pasando en otras latitudes. Pero el plan de regularización tiene un límite, tiene una fecha de 18 meses, el más Exacto, largo tiene de una toda la historia fecha, de todo el después de ahí, continente. ¿Cómo lo controlamos? ¿O cómo sabemos ahora Exacto. mismo, ¿Quién entró y más cuándo? en este mundo donde 100 pesos resuelven un problema, hasta por una certificación, y más con ese decreto que es bastante flojo, el decreto presidencial, que incluso está sometido a una inconstitucionalidad, por el hecho de que no se toma en cuenta aspectos de la Constitución y aspectos de la propia ley para regirlo. El problema de la documentación. La ley 28504 en su artículo 151 establece con claridad qué es lo que se debe hacer. También, por ejemplo, habla de que no hay deportables en ese proceso. Sí. Se ha puesto una camisa de fuerza al propio gobierno. Entonces, hay una serie de tonterías ahí. Y, por ejemplo, que el plan se inicie no con la ley, no a partir de cuando la ley se promulgó, que tanto el Código Civil como la propia Constitución establecen cuándo se inicia una ley. La vigencia La de la vigencia ley. de la ley. Entonces, La colocan ignorando eso, nos vamos y decimos que deben iniciarse en el 2011, En el plan 11. de regularización. Entonces, todas esas cosas, Noviembre del 2011. 11, tomando en cuenta que tenemos una frontera frágil. Entonces, si se va a iniciar ahora, el que está entrando, ¿cómo lo demachamos de lo que entró hace 30 años, hace 20 años? O sea, tenemos mucha complicación. Sí, Hay en muchos ese cabos proceso. sueltos. Hay lagunas en ahí, eso, sí. muchos cabos sueltos. Lo que entonces viene a hacer que la cantidad de potenciales extranjeros a regularizar es totalmente indeterminada. Y eso tiene muchísimos riesgos. Y entre los riesgos que existen es que, y esto visto desde el derecho internacional, es la constitución de la célebre minoría nacional, lingüística, religiosa y étnica, que entonces obliga al Estado Dominicano a una serie de cosas, inclusive a dedicarles recursos a ellos para que puedan mantener su identidad cultural. Eso ya sería el inicio del fin, porque es a corto plazo Y crear o mediano plazo el advenimiento grupos del Estado minoritarios. binacional. De todas maneras, Y yo creo que tranquiliza un poco la afirmación del director general de Migración, que acaba de dar esta semana, en el sentido de que si en los próximos 3 meses, todo el migrante que se encuentre en el país, que no haya por lo menos llenado el formulario referido a la regularización, tendrá que salir. Sí, pero llenarlo con Deberá qué? salir. Diciendo yo me llamo Maripierre Gui. O sea, no, tiene que presentar un un documento. documento. Claro. Eso no puede ser así, de que gente totalmente Es que ellos no tienen indocumentada documento. Mire. llenen un formulario y no sean deportables. Venezuela, que es Venezuela, hizo un plan de regularización. Y lo primero que establece Venezuela es que tenga su documentación del país apostillada, su acta de nacimiento debidamente apostillado y su pasaporte. Como debe ser. debidamente Independientemente- apostillada. Debidamente no, apostillada, no hay que además, conseguir ¿no? un acta en una No, oficialía. no, Independientemente a su apostillada. posición, Ok. que gracias a Dios el mundo ya internacional, como dice la doctora, va variando y se va reenfocando sobre la verdadera realidad. Porque muchas opiniones se vertieron con relación a lo que es la República Dominicana y su situación migratoria y sobre la nacionalidad, sin tener la mínima idea de lo que se estaba hablando. Exacto. Mucha gente opinaba porque oía, no, son racistas. Y yo decía en estos días en una conferencia, estamos en un país donde en el
mundo, en muchos países del mundo se cree que cuando aquí sale un haitiano a la calle, nosotros salimos a perseguirlo. Y el pobre haitiano tiene que volar cerca y correr a salvarse, porque aquí lo persiguen. Señores, y ellos viven en las mismas condiciones que viven los nuestros. Qué barbaridad. Y en mejores condiciones que muchos pobres nuestros. Así es. Porque ellos tal vez trabajan mucho más y se fajan en algunos aspectos. Y usted lo ve mercadeando, y usted le compra sus cosas, y usted convive con ellos. Pero en el mundo se ha expandido la idea de que somos unos persecutores que donde ellos sacan la cabeza, es más, que no se atreven a sacar la cabeza porque se la cortan. Ahora, y algo que también se ha hablado aquí de importante en genocidio este civil. ¿Genocidio? que en Genocidio República civil, Dominicana, imagínense ustedes. En República Dominicana Xenófobo, racista. que ahora mismo se está dando una situación en Europa. Italia, por ejemplo. Italia acaba de presentar una iniciativa en virtud de la cual se aplicaría un mecanismo que se denomina movilización rápida. Ese mecanismo sería para el inmigrante que entró de manera irregular a su territorio, devolverlo de inmediato al puerto de origen. La remoción inmediata. O sea, está en esa normativa. Sí, sí. Está lo que Suiza, cómo ha reforzado su mecanismo. Es que debemos tener algo Y en igual. República Solo Dominicana, nosotros sin no podemos embargo, establecer nada de eso. el debate se da en hacerle resistencia a un plan nacional de regularización, o sea, que todavía persistan grupos. Pero sin embargo, señores, la ley de migración es clara. Nosotros tenemos una figura que se llama inadmisión, que es cuando el extranjero entra al país y no califica para entrar. Porque hay una fiebre aviar en ese país, o una fiebre de que tal tipo, o una tos rara, y tosió, por eso ya tiene facultad el oficial, que ahora que se llaman, según esta ley, así, oficial migratorio dominicano, de remitirlo al médico del aeropuerto y no darle entrada y volver. Pero eso es cuando se presentan a un punto hábil de la frontera, pero como no. aquí cruzamos sin puntos hábiles, Bien, por para donde esos se casos puede, el tenemos otra masacre figura. se pasa a pie. Tenemos una figura para esos casos. Entonces, esos son de los que van a entrar legalmente al país. Se declara la inadmisión de esos ciudadanos y se le devuelve hacia atrás. Ahora bien, el que entra por puntos que no son hábiles, Ilegal, sí. hay otra figura jurídica que se llama deportación en función de la propia ley. Sí, no, y esa la sencillamente se agarra donde está y se deporta, y es una figura administrativa que no requiere un proceso, porque es simplemente es un delito flagrante, o sea, está violando flagrantemente el derecho dominicano, el derecho migratorio dominicano, y si usted no puede probar que entró legalmente y es extranjero, señor, si usted va a un país, lo primero que dicen, no se despoje nunca de su documento de identidad, que es su pasaporte, porque si lo atrapan por ahí y usted se demuestra que no es de ese país, se va para su a usted país. El problema es que estamos dentro del periodo. no pasa nada. Pero el Pero problema estamos es que en el el plan de regularización dice que no hay deportaciones Durante- 18 meses, durante exactamente. la vigencia del plan. Entonces, lo que yo he planteado siempre, no, pero- se presenta Al-Qaeda, Hezbollah, no los podemos deportar, Al-Qaeda, Hezbollah, Exacto. o un terrorista conocido, no se puede deportar. Pero ¿y cómo va a ser? Ese decreto... Eso es una... Por eso es digo una que la declaración... falla Sí. que había que darle un poquito Cristina, pero más parece de- que la declaración del director de migración esta semana, Sí. como que precisó eso, porque él dijo, si en los próximos meses cualquier inmigrante no aparece ya en Lo proceso sacamos, de él lo dijo, regularización, le van a mandar a su Eso país de es, origen. eso es una utopía. Así. Oiga, ¿por qué? Vamos a ver, sí. No se han inscrito 600.000, 700.000 extranjeros. Primero, ¿hacia dónde lo vamos a enviar? Posiblemente el 90% sea para Haití, porque son de Haití. Ahora, ¿en qué lo vamos a enviar? ¿Cuál es el cuerpo físico y de equipos con que contamos para hacer esos operativos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la institución que se va a encargar? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo lo ha organizado ese proyecto el Estado Dominicano, el gobierno dominicano? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos operativos? Tiene O sea, sentido ¿cómo lo eso. vamos a hacer? Si yo creo que tiene 2 guaguas y en este momento le falta el motor de arranque a uno de ellos, en migración. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la realidad? O sea, vamos a ser concretos, vamos Julio a... Ortega dijo que los 80 autobuses- Lo de los pre, hay 80 autobuses ahí, vamos a darle una Los parte a la pre- 11 y la otra a migración. ¿Usted cree que lleguen a la frontera?
Eso sí. No, estos No, son nuevos, Ah, son son nuevos, nuevos. son Es que guaguas no- es que no nuevas. están estrenados Que no siquiera. están Son estrenadas. nuevos, Ok. sí. Darle una parte a la onza que ya dijeron que le Eso van a es. dar, y la Entonces, otra a migración. pero también Llega cómo- soy cómo- cómodo con aire Cómoda, acondicionado. con cómo aire. manejar el equipo, cuál es el equipo de migración que va a hacer ese operativo, o son las Fuerzas Armadas o una fuerza combinada, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es... Esto conlleva una logística. Sí, sí. No, conlleva una logística grande, porque estamos hablando de 1 millón de nacionales de haitianos de manera irregular en el país. Entonces la idea es que se regularice y que se desee que el gobierno dominicano, que tiene la potestad para hacerlo, determine a cuáles le conviene dejar aquí y cuáles no puede aguantar aquí en el país. Muy bien. Ahora, Y pero ojo, eso es con una frontera, porque si dura más Volvemos al mismo la tema. policía, el director, el inspector de migración dura más en llegar de la frontera hacia acá que lo que llega al que él deportó y llevó. Llega más rápido el Así que él es. deportó Sí. Sí. aquí a la capital de nuevo. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el Sí. juego? ¿Cuál es la payasada? O sea, Mientras así no tanto, funciona. nos quedan 2 No es tan minutos. fácil el asunto. La fecha de la independencia es este jueves. Es evidente que todo el pueblo está en expectativa porque de verdad que debe coronarse con grandes acciones lo que fueron las realizaciones ya institucionalmente hablando del año pasado, a partir de la sentencia. Debemos dar pasos concretos este año para consolidar eso. ¿No es así? Sí, definitivamente. Y algo que yo creo que todos los dominicanos verían muy favorablemente es prestarle más atención al tema de la frontera, de la securización de la Exacto, frontera. regresar Exacto. ahora a la frontera. Ahora. La lucha debe ser esa, un proyecto de seguridad fronteriza. Sin eso no Sí. vamos para ningún lado. Sí, No no es vamos verdad para que va a haber ninguna migración, no es verdad que no van... Óyeme, aquí hay dos Opciones. situaciones. O se coge en serio la situación fronteriza y el gobierno tiene que cogerlo muy en serio, o definitivamente que se rompa eso, que se quite la pantalla de que hay frontera y que ya los dos países trabajen No, pero como así solo. no, así no. No hay alternativa. Pero que tampoco así. No. Definitiva. Lo que quiero decir, lo serio que es el asunto fronterizo. No, es o se muy coge la serio. frontera o definitivamente dejémonos de payasada que no tiene sentido. Vamos nada a de lo que sea. Rebú. Pero ¿sabe cuál es el río que se llamaba Review? Que era el que dividía las dos. Pues regresemos a Review, que es el Rebú. Por eso, óyeme, como son los pueblos, qué prácticos son. Lo que era aquel río que dividía se convirtió en una expresión local de desorden. Vamos al referéndum mejor para el Vamos al asunto de la referéndum, Esa me es gusta una más la buena idea. Vamos al referéndum. El referéndum. Vamos al Ese es referéndum. Miren, como estamos en un país democrático, y que la población diga qué es lo que quiere. como Si estamos quiere en un país frontera, democrático, pues un vámonos con la presidente frontera. que hasta ahora Digo, ha con el muro, demostrado que vámonos con el escucha, muro. el clamor de un Sí. pueblo, lo demostró creo que lo va a demostrar con Loma Miranda, lo demostró bueno. Otra. Entonces, ahora sería un buen momento para que se haga lo que acaba de plantear la doctora. Y es una figura constitucional que está ahí. Es una figura O constitucional. sea que no es nada nuevo. Exacto. El presidente que tome la palabra y el Convoca un 27 referéndum. proponga un referéndum para que sea el pueblo que decida qué es lo que quiere con el Exacto. aspecto migratorio. Y como eso está también previsto en las leyes internacionales, los estados no pueden interponer. Exacto. Ven ustedes qué provechoso es que especialicemos los lunes para tratar este tema. Claro. Siempre surgen asuntos, luces, que pongan claro hacia dónde debe ir el pueblo dominicano y su nacionalidad. Es el único que está sometido a la terrible condición de compartir un territorio, una isla con otra nación. De las 200 naciones que hay registradas en Naciones Unidas, el único que está compelido a ser cada vez más claro, más preciso en todo Somos esto primero en muchas cosas. de los límites fronterizos. Por eso, qué oportuno ha sido Así que es. todos los expertos nos llamen la atención acerca de darle el tratamiento que merece el problema fronterizo. Muchas gracias Muchas gracias. por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Sí, ahí está Lalo, que acumuló una semana de información en el ámbito deportivo. Concluyeron los juegos de invierno. Lalo. Aunque la semana fue Concluyeron los dura Juegos de con Invierno. la muerte del toro, Héctor Báez, el basquetbolista. que Caramba, murió Héctor Héctor Báez. Báez. Una leyenda Cuántas de- cosas. una Bueno, leyenda. de todo eso nos va a hablar Lalo de El inmediato, papá de porque no hay tiempo Soto para Jiménez murió. no hay tiempo para mensajes. Ah, sí. Pasemos directo donde Lalo. ¿Cuándo? Buenos días, Lalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, así es. Un fin de semana en cierto modo agitado,
muchas informaciones en el aspecto de las grandes ligas. Nelson Cruz, la única noticia de un dominicano que firmó contrato con el equipo de los Orioles de Baltimore. Mal contrato, 8 milloncitos nada más. Eso no es nada. Texas le estaba ofreciendo la oferta cualificativa de 14.3 en un momento. ¿Qué es eso? La máquina, pues está nítido, la máquina. La máquina. Mire, entonces eso no es nada. 8 millones para un hombre que le estaban ofreciendo. No, una pregunta para usted. Eso no es nada. Pero que le estaban ofreciendo 14. Pero la pregunta. Y en su momento le estaban ofreciendo 14. Pero usted no me entiende. Texas. Usted no me entiende. Y Eso él, no es nada, 8 milloncitos. no, está bien realmente. Pues pero él entonces, merecía 14 o 15. Lo cierto es que Nelson, que tenía. Pero yo eso allá yo lo veía nuevecito, pues yo ni siquiera lo edité ahora. ¿Cómo va a ser? No, pero nítido. Bueno. Pero nada, Nelson Cruz, 8 millones. Texas le hizo una oferta de un año cuando terminó la temporada, 14.3 millones. Él, entendiendo que su agente Adam Cass le iba a conseguir un contrato de... Baja aquí, Ray, si es así. Él entendiendo que iba a conseguir un contrato a largo plazo de por lo menos 4 años, que rondara los 55, 60 millones de dólares, y yo, en su caso, hubiera hecho lo mismo. ¿Qué usted hubiese hecho? Me voy a la agencia libre, porque era que lo de Nelson... ¿Y deja irse los 8 millones sueldos? No, los 14 que le ofrecieron primero. Deja irse. Ahora ya él tuvo que coger los 8, porque no había más nada. O sea, el asunto como que se cerró. Y Dominicano al fin, El asunto perdido. Míralo ahí, nítido. El asunto como que se cerró. Y él dijo, pato perdido. Algo ganado. Así es. Entonces, 8 millones. Ahora el equipo de Baltimore está bien. Claro, ya él a mediados de temporada o para la temporada próxima, dependiendo de los números y de la salud, entonces ya pudiera conseguir un contrato a largo plazo. Pues yo le estoy diciendo. Se arregló. Yo le dije. Melvin lo arregló. Melvin lo arregló. Melvin es un tipo que resuelve. Lo cierto es que un mal negocio, demostró ser un mal negociante el señor Nelson o su Adam Cass, no, su apoderado. el manejador, Okay. el agente, Adam Cass, porque de otra forma No le hizo honor a su apellido. él debió conseguir algún contrato de alguna manera, o sea, de alguna forma él debió conseguir un mejor contrato con cualquier equipo, pero por lo menos 2 años, por 20 millones, algo por el estilo. Pero eso es lo que hay, no hay nada todavía con Elvin Santana. ¿Cómo? ¿No quiere trabajar el tímido? No, el tímido... El peludo. El peludo. El peludo. Ok, es el peludo. El tímido siempre. El tímido sí, el tímido está en lo suyo. El voleibol, vámonos con el voleibol, Melvin, que se está jugando en la provincia de Santo Domingo. Los equipos de los Minas, tanto en rama femenina como en rama masculina, arrancaron muy bien. No, eso es, pues Melvin tiene el voleibol allá. Estos son la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, los 12 juegos. El próximo jueves, ¿Cumplen 40 añitos? el próximo jueves Jovenzuelo. se cumplen 40 años de la inauguración del evento, pero más que el evento en sí, lo que marcó el repunte del deporte dominicano, el despegue, que fue la inauguración de eso que usted ve ahí, de ese escenario. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ese es el Centro Olímpico. Para 1974 fueron inaugurados las instalaciones, todo esto por hechura de el ingeniero Juan Ulises García Saleta Huiche. Mire la foto que nos va a poner el tímido ahí. Ese hombre hizo malabares. ¿Cuál de los de Huiche? El blanco. Ajá, a blanco y negro la foto. Que la foto A blanco y negro la foto. Dígame cuál es el la blanco de los dos. la foto es a blanco y negro. Ok, dígame cuál es el blanco de los dos. El segundo. El segundo. Sí. Ok. El segundo. Lo cierto es
que ese hombre, Huiche, tuvo que coger carretilla, cargar él mismo, tuvo que cargar con... No, estos no son, eso ninguno son ellos. Huiche es el de abajo. Huiche es el de abajo. Mira Huiche abajo. Usted no tiene eso. Mira Huiche abajo ahí. Pues yo se lo dije a usted. Esos son bebecitos Martínez Brea y el presidente de la ODECABE para ese entonces, la organización deportiva ese es protagonista, como dice el título, el pie de foto. Ese hombre hizo, le digo que malabares, ese tuvo que prácticamente que pelear con el entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer, para que definitivamente el mandatario aprobara la construcción del Centro Olímpico. Y fíjese que ahí se construyeron el Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico, y en definitiva, lo cierto es que el deporte dominicano tiene dos etapas, antes y después de los 12 Juegos del 70. ¿Cuánto pasillea, Edward? Salen todas las tomas ahí. Pues salen todas las tomas. Mire, no, eso es. Él es el que sale. Cuando los deudores den cuenta, lo van a buscar. Esto es el voleibol de la provincia de Santo Domingo, donde el fin de semana ahí hay de hembras y de varones. Ahí están los minas. De hembras y de machos. Sí, de hembras y de varones. Los dos equipos ganaron sus compromisos del fin de semana y van a ritmo y a todo tren para repetir la corona que conquistaron ambos el año pasado. El equipo varonil, dirigido por Cristian Cruz, y el de las hembras por Cosiris Rodríguez. De hecho, conseguí... Cosiris está media gordita. Está media gordita, porque ella no juega, ya ella es entrenadora. ¿Qué es lo que me ha puesto? Que venden por $47,800 el bate que Clemen lanzó a Piazza en la Serie Mundial. Eso fue un día que se le partió el bate a Mike Piazza, sí, bateando Roger Clemen. Es un pedazo de bate, fue el bate roto. Se le partió el bate. Míralo ahí. Mire, Clemen lo agarró y se lo tiró a Mike Piazza. Pero Mike Piazza, que era más cobarde, se mandó. No, mire qué fue lo que hizo. Si hubiera sido Isi Alcántara, o si hubiera sido uno de aquí. Usted verá, mire la repetición. Mire la repetición. Se partió. El bate se fue directo, el pedazo del bate se fue directo a Roger Clemen, y Roger Clemen lo agarró y se lo fogoneó en los pies. Es una reacción rápida. ¿Por qué? Porque él está metido para allá, para su cueva. Pero Mike Piazza quería pelear después que salió todo el mundo. Okay. No lo aprovechó cuando lo tenía solito ahí. Inmediatamente él le soltó el bate. Mike Piazza, si hubiera sido de aquí. Si hubiera sido Jorge Bell. Él quería que fuera solo por si acaso sonaban. Si hubiera sido Jorge Bell. Le hacen eso a Jorge Bell. En ese tiempo. Mire, mi hermano. Muchacho medio malcriado. Hubiese sentado a pelear. A Clemen le hubieran tenido que sacar en parihuela. De ahí. O Isi Alcántara. Es más, hasta José Offerman. José Offerman le dio unos batazos a uno en México. Pues un lioso. Y aquí usted recuerda el trompón que le tiró, porque no se lo pegó. El árbitro se tiró, el árbitro sintió la brisa, míralo ahí el bate. Él lo agarra y se lo tira. Y ahora hay un loco que dio $87,000 por el bate. No, lo están vendiendo en $87,400. Lo venden. No, pero ahí no se sabe si lo vendieron. No, se supone que fue que lo vendieron. Bueno, ahí dice. No, porque no está diciendo que se subasta. Eso fue que ya apareció un comprador. Ya. Venden el bate, o sea, lo vendieron. Mire, ese es un loco. 47 ¿Qué va a hacer con un pedazo de palo? $47,800. Sí.
por un pedazo de palo. Por un pedazo de palo. ¿Qué va a hacer con eso? Esos americanos, yo no entiendo. Y ellos, esa gente por cualquier cosita, hasta por una postalita, por una foto de un pelotero, Sí, dan muchísimo dan un dinero. saco de cuarto. Déjeme irme para la NBA. Váyase para allá. Oklahoma y Los Ángeles Clippers. Oklahoma, el mejor equipo de la conferencia del oeste, contra Los Ángeles Clippers, que buscan mantenerse ahí cerca de los primeros puestos. Ellos están en el tercer lugar de la conferencia por detrás de San Antonio y Oklahoma. Ahí estaba la terminación de quién, de KD, Kevin Durant. Ese equipo de Oklahoma está muy bueno, pero en el día de ayer los Clippers se le metieron por el medio. Los Ángeles Clippers terminaron ganando el partido 125 por 117. Jamal Crawford anotó 36 puntos y Matt Barnes 24. Kevin Durant, otra jornada para la historia. 42 puntos, 10 asistencias para KD, Kevin Durant, pero el equipo de los Clippers ganó de 8, 125 por 117. Vamos a ver si tenemos el de Miami. Ahí va precisamente Kevin Durant. El de Miami Heat, mucho movimiento de balón. El canastazo de 3 puntos. Chicago contra el Heat. El disparo de 3 era Chris Bosh. Un grande que le gusta más jugar de afuera que de adentro. Pues no le gustan los golpes. O sea, asumo yo. Porque si usted es grande, ¿qué es lo que usted hace jugando afuera y queriendo tirar de 3? Métase ahí a coger, métase ahí a dar y a coger piña. Pero claro que sí. El equipo de Miami Heat ganó 93 por 79 al combinado de Chicago Bulls. Chris Bosh, 28 puntos, 10 rebotes. Dwayne Wade, 23 con 10 rebotes. En ese partido no jugó LeBron James. Recuerden que salió lastimado la pasada semana. Lo chocaron en la nariz, le dieron un golpecito. Sergio Ibaka, el rebotero de poder del equipo de Oklahoma City. Los demás partidos están ahí en pantalla. En la NBA, los Lakers volvieron a perder, como ya es costumbre, aunque Pau Gasol tuvo una buena jornada con 22 unidades. Entonces, ¿faltan más juegos? Sí, dame más, que faltan más de los partidos de la NBA. No jugó Francisco García por el equipo de Houston. Les decía que los Lakers volvieron a perder. Portland le ganó a Minnesota. Entonces, ya para finalizar, retornando con el voleibol, les decía que los equipos de los Minas, las Caobas, comenzaron bien también la temporada de la quinta versión del torneo de voleibol superior de la provincia de Santo Domingo. Ayer se estuvo jugando doble cartelera, ganó las Caobas en la rama femenina al conjunto de Mano Guayabo. Mano Guayabo jugando prácticamente con niñas todavía, porque el Cristóbal Marte aún no le ha otorgado el permiso a las muchachas del proyecto de la selección nacional, las muchachas que ya son selecciones juveniles y que están en la preselección de mayores, y que yo entiendo que es un error, aunque Cristóbal alega que a las muchachas no le pagaron el año pasado. A esas muchachas les conviene jugar, claro que hay que pagarle, y ya de hecho comenzaron a resolverle antes de comenzar esta temporada, o sea, antes del jueves pasado. Y si ya le comenzaron a resolver, entonces vamos, Cristóbal, a otorgarle el permiso a las muchachas, porque si hay algo que ellas necesitan, es juego. No es lo mismo simplemente estar entrenando y practicando todos los días, que juego. Así que vamos a esperar que Cristóbal suavice el asunto y las muchachas puedan accionar, todas las que pertenecen al proyecto de la selección nacional y hasta las que son selección y que están en el país. Eso es que recoja. Sí, recoge. El torneo de voleibol recesa hoy, mañana y vuelve el miércoles. En el Club Calero de Villa Duarte es donde se está jugando. De caballeros, a la moda, distinguido con feeling. De caballeros, trajes elegantes. Alemar Cleaning, para que su ropa esté impecable, nítida. Alemar Cleaning, en la Luisa Mía Mateo 91 y Ercilia Pepín con Jacobo Masluta. Y Automayella, bien montado.
en el carro, el camión, la camioneta, la jipeta, lo que usted quiera del año que usted prefiera. Auto Mayella, la razón de su inversión en La Vega. No veo a Yanela, pero está ahí. Veo a Guillermo Ricard, Yanela y Guillermo. Cita cultural. Cita cultural, encuentro diario con el arte y la cultura, recorrido por la obra de artesanos, artistas plásticos, músicos, cantantes, bailarines, escritores y compositores, actores y dramaturgos, académicos y puristas de la lengua, gala cultural, memoria y tradición, historia, arquitectura y urbanismo, mirada a las instituciones y eventos culturales. Yanela Hernández y Guillermo Ricard, cita cultural en Diario del Cuatro. Memoria y tradición.